todavía. Sí, claro que sí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, en lo que el chef deja de presentar, me voy a permitir presentarle la bienvenida. Raúl Anthony Olmedo Neri es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Ha publicado más de 70 artículos en revistas nacionales e internacionales y más de 30 capítulos de libro sobre las siguientes líneas de investigación: gentrificación, estudios culturales, TIC y vida cotidiana. Además de ello, ha liderado equipos de investigación con financiamiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Pues muchísimas gracias, doctor, y bienvenido a este seminario. Adelante, puede comenzar. Muchas gracias a Tlayo y también a todas y todos los que están haciendo posible este espacio de diálogo interdisciplinario que me parece muy interesante y enriquecedor en torno a la gastronomía, pero también a esos otros procesos de alimentación, que es un tema que yo quiero trabajar con ustedes y presentarles de un artículo que fue publicado hace algunos años, sobre todo poniendo atención en la articulación creciente de una problemática que tenemos en nuestra región, que es por un lado la gentrificación y cómo esto está transformando o está generando implicaciones en la oferta gastronómica que tenemos particularmente en espacios que tienen un cierto grado de gentrificación. Yo me voy a enfocar en esta ocasión al caso de la Ciudad de México y a dos colonias que presentan ciertos grados de gentrificación, que por un lado es la Condesa y por otro es Santa María la Ribera. Si llegara a haber un problema del audio, ¿no? Porque tengo la presentación y mi cámara prendida, con todo gusto díganmelo para que pueda apagar la cámara y se escuche mejor. Si Entonces, gusta, puede apagar la cámara, doctor, sin ningún ok, problema. perfecto. Pues bueno, en esta parte, esta idea de los nuevos residentes, nuevos paladares, se me hace una forma muy, muy interesante de poder iniciar esta conversación con ustedes, sobre todo porque nos plantea esta idea de qué pasa cuando personas de otros, no solamente de otras clases sociales, sino también de otros países, empiezan a residir en espacios y con ello generan un desplazamiento de la población residente original, ¿no? Entonces, aunque este tema lo he vinculado al espacio urbano, que es una área de trabajo que he desarrollado, también es importante mencionar, justamente retomando varias de las aportaciones que mencionaban con la participación del chef Rodolfo, es con los espacios rurales que no están exentos de esos procesos de gentrificación, ¿no? Entonces, bueno, en esta dinámica, quisiera partir primero de cómo entender la gentrificación, sobre todo para poder hacer este vínculo con un gran proceso que estamos viendo en el ámbito de la gastronomía, de la alimentación, que es la gourmetización o la gentrificación comercial, como también se le ha llamado por algunos autores aquí en la región. Entonces, lo que quiero empezar a platicar con ustedes es justamente que esta gentrificación no solamente se reduce a esta dimensión de lucha de clases, como surgió con Glass-Root, ¿no? En términos de esta dimensión de clases con mayor poder adquisitivo que desplazan a otras clases populares, sino que también hay que poder plantear esta dimensión de cómo este desplazamiento de personas tiene implicaciones sustanciales en la producción del espacio, sea urbano o rural, ¿no? Y en esa dimensión creo que me parece muy importante rescatar que cuando hablamos de gentrificación podemos abordarlo desde diferentes aristas. Y yo lo que quiero plantear con ustedes en esta oportunidad de debate, de exposición, es cómo poder articular de manera crítica las implicaciones de la gentrificación con los procesos de gourmetización, ¿no? Entonces, en un primer momento deberíamos plantearnos
que la noción y el propio proceso de gentrificación no opera de la misma manera en ciudades de países desarrollados que en ciudades de países en vía de desarrollo o de la periferia, ¿no? Esa primera distinción es importante porque encontramos en el caso latinoamericano un conjunto importante de intentos por conceptualizar, por teorizar al respecto de una gentrificación que tiene ciertas particularidades en nuestra región. Algunos de los términos que se han venido trabajando en torno a este fenómeno que, si bien no es reciente, pero ha tenido cada vez mayor impacto, ¿no? Sobre todo aquí pienso mucho en la Ciudad de México, donde apenas hace algunos meses tuvimos estas marchas contra la gentrificación, ¿no? Nos permiten hablar estos nuevos procesos que denominan algunos autores y autoras como ennoblecimiento, aburguesamiento, elitización, turistificación, renovación urbana, que nos van tratando de hablar de cuáles son estas problemáticas que surgen cuando hay un proceso de desplazamiento que termina generando problemáticas en torno a quienes están y quienes van a llegar a un espacio, ¿no? Y esa gentrificación, para poder acercarla al ámbito de la alimentación, es que no solamente la gentrificación acaba cuando nuevas personas llegan a instalarse en un espacio que le es en un principio ajeno, sino que conforme ellos llegan y se integran a esas dinámicas y a esos espacios pueden ocurrir dos cosas. Una adaptación en términos de voy a hacer lo que hace la gente que está en este lugar, o la otra, que es lo que hemos estado viendo, al menos en el caso mexicano, es que ya no hay un proceso de integración, sino más bien es un proceso en el que yo llego y entonces yo demando, yo exijo que haya un cambio para satisfacer las necesidades y sobre todo poder emplear y ejercer las prácticas culturales, gastronómicas que ellos plantean desde su devenir histórico, ¿no? Esto me parece importante y retomo mucho la aportación sustancial que hizo el chef Rodolfo en términos de que la gastronomía, la cocina, la alimentación, pues no es algo ajena a la condición histórica, social y cultural que tiene un grupo social, ¿no? Entonces, en esa lógica, pensar en la gentrificación es también pensar en estas discusiones y en estas disputas por sobre lo que se ofrece en esos espacios gentrificados en términos de cultura, en términos de alimentación, en términos de la propia estética urbana y la producción del espacio, ¿no? Entonces, en esa dinámica, lo que queremos plantear o lo que planteamos en este primer trabajo fue hacer este intento exploratorio para ver qué relación había entre la gentrificación y el panorama gastronómico en estas colonias de la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a entrarle a esta dimensión del carácter gastronómico? Pues por un lado está la oferta de productos, pero también los comercios y el tipo de comercios que hay en esas localidades. Entonces, para poder entrar en esa dimensión y rescatando esta parte del interés sustancial en los últimos años por construir o conceptualizar la noción de gentrificación que sea más acorde a la realidad de América Latina, hemos encontrado al menos tres elementos clave que deben ser reconocidos en ese carácter. Por un lado, la dimensión espacial, que nosotros ya la hemos visto en algunos casos, sobre todo para quienes estamos en la Ciudad de México, tenemos esa realidad más cercana, que tiene que ver con esa segregación espacial, esta expansión territorial del fenómeno y que genera un efecto dominó. ¿A qué me refiero con efecto dominó? Que una vez que llegan estas personas, empiezan entonces a también demandar cambios en la forma de estar en el espacio público, en la oferta gastronómica, en el ámbito económico, en el propio estilo de vida, ¿no? Y sobre todo en las dinámicas que se generan en el espacio público. Un elemento importante sobre los procesos de gentrificación en nuestra región es que estos se desarrollan principalmente en los centros históricos. ¿Por qué? Porque de manera, vamos a decirlo así, de infraestructura, muchos de los centros históricos de nuestros respectivos países, pues también tienen esta lógica de centralización de servicios, ¿no? Entonces, cuando tú te alejas de los centros históricos o de las capitales, te vas dando cuenta que hay brechas digitales, no hay suficiente transporte, la calidad de los servicios llega a bajar, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al ámbito rural, pues también vamos a encontrar también serias desventajas en esa dimensión, sobre todo entre localidades rurales que no han entrado a esta dinámica de la tercerización, donde entraría el turismo, ¿no? Y donde ese impacto, esa
forma de vinculación económica ha impulsado una mejora de sus servicios, de los procesos de movilidad, de transporte, incluso hasta de visibilidad en la opinión pública, ¿no? Entonces, tenemos esa dimensión primero espacial, tenemos la otra que tiene que ver con la dimensión económica, sobre todo porque muchos de estos procesos de gentrificación surgen de dinámicas de renovación urbana. Pensemos hoy lo que está pasando aquí en la Ciudad de México por el Mundial y cómo también eso va a implicar una fuerte demanda de servicios turísticos, gastronómicos, ¿no? Y también incluso hasta de hospedaje para poder satisfacer las necesidades o la demanda que va a devenir con este ejercicio de juegos internacionales, ¿no? Pero algo muy importante en el ámbito de la gentrificación en nuestro país y en la región latinoamericana es algo muy sustancial que yo he venido identificando desde algunos años, que lo que vamos a encontrar aquí es un rasgo que deriva de esta globalización. Si en los primeros términos en que se pensó la gentrificación hablábamos de clases altas que desplazaban a clases populares, ambas clases pertenecían a una misma nación. El gran reto que tenemos hoy con la globalización es que, por ejemplo, los nómadas digitales son gente de otros países, particularmente del norte global, que vienen a las capitales de nuestros países. ¿Por qué? Al hacer un cambio de divisa, pues a lo mejor ellos son de clase media, ¿no? Y aquí llegan y pues ya se vuelven de clase alta, ¿no? Porque ellos ganan en dólares, pues acá gastan en pesos mexicanos, por decir algo, o en euros. Esta gran dimensión es importantísima porque lo que vamos a notar es que ahora las clases medias de esos países desarrollados están generando esos procesos de gentrificación y sobre todo afectando a las clases medias de estos países en vías de desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en San Miguel de Allende, ¿no? Aquí en México, donde mucha de la población ha sido particularmente extranjera, pero no son los grandes millonarios estadounidenses que vienen a nuestro país. Son personas pensionadas o jubiladas cuya cantidad de dinero no les alcanza para mantener un estilo de vida en esos países y vienen a ciudades o localidades que están bien conectadas, que están bien posicionadas, pero que además su costo de vida es más asequible para ellos, ¿no? Entonces ahí ese es un elemento muy, muy importante que tiene que ver, insisto, con esta parte de clases medias de países ricos que vienen o de países desarrollados, esta idea de los nómadas digitales y sobre todo también pues la implicación de estas nuevas reconfiguraciones a partir de eventos de gran índole como tenemos hoy el caso del el mundial, ¿no? Y por otro lado, que es en donde yo quiero entrar, es esta reconfiguración cultural o este aspecto cultural en donde vamos a encontrar que esta gentrificación, cuando llegan nuevas personas a un espacio determinado, van a empezar también a hacer dislocaciones o cambios en la vida cotidiana. ¿Y en qué entendemos por vida cotidiana? Cambian los significados, prácticas culturales, en este caso vamos a entrarle al tema de la alimentación, a los sentidos y valores que le dan al espacio público, ¿no? Y es ahí donde nosotros planteamos esta articulación a través de esta noción de gourmetización, que la vamos a definir aquí en este trabajo como una forma de expropiación cultural. Si entendemos que la comida y la forma en que nosotros desarrollamos esos alimentos, esas dietas y estas dietas alimentarias son parte de la cultura, vamos a darnos cuenta que cuando llegan estas nuevas personas, una forma en que esta gastronomía se vuelve una mercancía es cuando pasa de ser una, vamos a decirlo así, una comida popular a una comida de la alta cocina, cuando se le da una dimensión estética y un valor mucho más alto para poder cumplir con estas exigencias de los nuevos paladares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación entre gentrificación y gourmetización, vamos a encontrar que hay una relación articulada y dependiente. O sea, no es que una surja después de la otra, sino que ambas operan con procesos de reciprocidad en términos de alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto la gentrificación promueve la gourmetización como la gourmetización promueve la gentrificación, ¿no? Entonces es un elemento clave en esa dimensión y todo esto opera con un encarecimiento de la vida en esas zonas, sobre todo porque empezamos a ver que los comercios van a empezar no solamente a cambiar de los servicios que ofrecen o los productos que ofrecen para esas poblaciones, sino que también van a reconfigurar el a quién le están
interpelando para poder entrar en esas dinámicas, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, lo que vamos a encontrar es que este proceso de gourmetización, ¿no? Va de la mano también con esta idea de satisfacer la demanda de estas otras clases sociales o grupos sociales que llegan para poder empezar a demandar y satisfacer necesidades culturales o de distinción social, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, los platillos como expresiones culturales y sobre todo también los comercios de alimentos que va a haber en una zona, pues se van a transformar sobre todo para responder a estos nuevos residentes que exigen no solamente cambios en términos de alimentación, pienso por ejemplo en las salsas, que en muchos lugares ya las salsas ya no pican, y eso es un ejemplo de la expresión de la gentrificación comercial, porque ya no le hablan al mexicano, sino que le hablan al turista extranjero que no soporta o que no tiene una dieta que come picante, como por ejemplo el caso mexicano, ¿no? En términos ya metodológicos, lo que nosotros hicimos fue recuperar los datos del DENUE aquí en el INEGI, ¿no? Y sobre todo, poder hacer un análisis de cómo poder expresar o identificar si ha habido cambios generados por la gentrificación en torno a los comercios y la oferta de alimentos que hay en esas colonias con ciertos grados de gentrificación. Lo que hicimos fue hacer un análisis comparativo entre cómo estaba en 2015 y qué pasó después en 2022, tomando en cuenta el proceso de la pandemia, para poder entrar de lleno a entender cómo han cambiado la oferta de comercios de productos al por menor, por un lado, pero también la venta de alimentos y bebidas. Y lo que vamos a ir encontrando en esta dimensión es que va a haber un cambio sustancial en estas colonias para poder entender cómo esta dimensión de la gentrificación demanda en algún sentido estos cambios a veces imperceptibles o que a veces los vemos de una forma aislada, pero que de una u otra manera van reconfigurando el espacio público de esas colonias. Entonces, bueno, aquí les traigo este mapa sobre la densidad de tanto de zonas de hospedaje como de comercios que se dedican a la venta de alimentos y lo que vamos a ir a encontrar pues es sobre todo este proceso de tercerización, es decir, cada vez más lo que produce o lo que hace la Ciudad de México es apostar por esta dimensión de enfocarse en la parte de los servicios, ¿no? Y en esa dimensión vamos a ver, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Y el cambio entre 2015 y 2022 también va mostrando cómo se va actualizando y se va ejerciendo esta expansión o esta lógica de efecto dominó, es decir, que va parte de un punto nodal, pero que va sobre todo también extendiéndose hacia otras áreas de interés para poder entender dónde se establecen esos elementos. Entonces, en las imágenes, en los cuadritos donde se ve la alcaldía Cuauhtémoc, pues están marcadas lo que es la colonia Santa María de la Ribera y también la colonia Condesa junto a otras colonias que son adyacentes a esta, para poder mostrar en términos generales cuál es el impacto que tenemos aquí. Por términos de tiempo, no les voy a presentar todas las gráficas, sino que quiero que sea sobre todo más visual, sobre todo para poder tomar en cuenta qué cambios han sufrido estas colonias a partir de este análisis comparativo. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, es que en el caso de la colonia Condesa y las otras colonias adyacentes, va a haber un cambio sustancial. Ahí hay para quienes son de la Ciudad de México o para el país y para quienes son de otras latitudes, pues la Condesa ha sido un lugar histórico donde se ha desarrollado de maneras puntuales estos procesos de gentrificación, ¿no? Y ahí es donde han nacido más de los conflictos, sobre todo contra estos procesos, ¿no? Y el derecho a la vivienda como algo que necesita el gobierno atender en términos de la población, al menos en la capital del país. Lo que vamos a encontrar en este primer análisis comparativo es que aquí ya hay de por sí varios comercios muy interesantes que tienen que entrar también con este proceso de vamos a decirlo así, de la americanización
de la cultura y del espacio mexicano, a través, por ejemplo, de el crecimiento sustancial de estos comercios al por mayor, esos supermercados como el 7-Eleven, Oxxo y tiendas extra, que van constando y también si ustedes han podido analizar u observar o conocer al respecto, estas nuevas formas o estos nuevos modelos de negocio, pues también aspiran también a una aniquilación de las otras formas más locales, más populares, como son, por ejemplo, las tienditas de las esquinas, ¿no? Entonces, estos elementos van cambiando este panorama, sobre todo para satisfacer ciertas necesidades que van de la mano con pagos, por ejemplo, con tarjetas de crédito, una mayor capacidad de encontrar productos de ciertas gamas, ¿no? De ciertos valores, así como también la disponibilidad de tenerlos casi 24/7, ¿no? En lo que respecta a los comercios de comida, o sea, es decir, a la comida popular, estos puestos de tacos, tortas, etcétera, que son muchos de antojitos mexicanos, lo que encontramos aquí es que se redujeron, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí lo que pasó fue que el capital que se encontraba en estos espacios claramente tuvo serios problemas, sobre todo porque tenemos el contexto de la pandemia. Muchos de esos locales tuvieron que cerrar, ¿no? Y eso me parece importante porque nos muestra un cambio sustancial en términos de cómo operan estos procesos, vamos a decirlo así, coyunturales que no están pensados como plenamente planeados, ¿no? En esa lógica y que van mostrando esta dimensión, ¿no? Entonces, ese es el caso de la colonia Condesa y las colonias que están circundantes a este espacio. Y por otro lado, tenemos el de Santa María la Ribera, en el que vamos a encontrar un caso totalmente distinto, un escenario totalmente distinto, en el ámbito de que los negocios que se desarrollaron aquí tuvieron que ver sobre todo con la preparación de comida, pero no necesariamente los clásicos como los antojitos mexicanos, sino que ya empiezan a hacer negocios que están apelando a un nuevo sector poblacional. Cafeterías, lugares de comida rápida, aquí ya lo mencionaba el chef Rodolfo, de que a la gente prefiere más las pizzas que comer o cenar cosas que son más locales, más de la región o más en términos cercanos culturalmente hablando. Y aquí en este caso estamos viendo que, bueno, los negocios que apuestan por pizzas, hamburguesas, alitas, boneless, etcétera, pues empiezan a crecer en esta zona, ¿no? Que además esta colonia tiene un grado de gentrificación menor que la Condensa y que en la pandemia, curiosamente, tuvo la oportunidad de que estos negocios empezaran a crecer en detrimento, una vez más, de estos lugares de oferta de productos al por menor, que son claramente también formas en las cuales la gente socializa. Cuando uno se va a platicar con la señora o el señor de la carnicería, el de la tiendita de la esquina, incluso hasta los procesos de solidaridad que puede haber, por ejemplo, a través del fiado o esos procesos de ayuda en términos de comunidad, se van perdiendo porque tú no le puedes decir al del Oxxo que te fíe, por ejemplo, la coca, el arroz, etcétera, ¿no? Pero sí lo puedes hacer quizás con mayor capacidad en esos espacios de economías populares que se van aniquilando y erosionando bajo estas dinámicas de la gentrificación. Entonces, algo que me parece fundamental aquí es que, aunque crece la oferta de negocios, ¿sí? Es decir, la cantidad de espacios que ofrecen comida, el gran tema es que aunque hay bastantes, todos están estandarizando los productos y la alimentación que se ofrecen en esos espacios. Y entonces esto que genera cambios sobre todo en los hábitos alimenticios de la población que está en esas colonias, pero también, insisto nuevamente, van respondiendo a la demanda de estas nuevas personas que llegan a estos espacios a instalarse y empezar a hacer su derecho de producir el espacio en estas dinámicas. Entonces, eso es como les digo a grandes rasgos. Lo que quiero sobre todo es destacar mucho esta dimensión de la necesidad de empezar a articular procesos y análisis que vayan de la mano en términos de cómo se desarrolla y se piensa la gastronomía, la oferta de comercios y de venta de alimentos en un espacio, con otras dinámicas que están muy vigentes en nuestra región, como lo es la gentrificación, y tratar de esbozar estas articulaciones con la finalidad de también plantear que cuando hablamos de estrategias contra la gentrificación, no solamente es que no queremos esa gente, ¿no? Y es más, reducir el problema
a estos procesos que incluso algunos han tratado como xenofóbicos, no es la respuesta, o al menos no lo deja con ese nivel de profundidad que nosotros tenemos que entender. Hay que dar estas fuertes articulaciones para poder plantear también las implicaciones que tiene a la hora de pensar una ciudad, ¿no? Que tiene una gran cantidad de riqueza gastronómica, ¿no? Además por ser una ciudad cosmopolita, pero que claramente esto se está viendo mermado con estos procesos que son quizás muy puntuales, pero que de todos modos siguen generando problemas, insisto, tanto en espacios urbanos como también en espacios rurales, donde, insisto, la gentrificación también se está manifestando. Pienso, por ejemplo, en los pueblos mágicos aquí en México, que muchos de esos están empezando a ser muy atractivos para la gente que vive en la ciudad y que ya no quiere estar en esos espacios, que deciden trasladarse a esas dinámicas, o una vez más, gente extranjera que son quizás de clase media y que encuentran en el territorio mexicano y en el desarrollo tanto rural como urbano espacios factibles para poder vivir. ¿Cuáles son las implicaciones de la llegada de esas personas? Aquí al menos tratamos de exponer los cambios sutiles pero de gran importancia a largo plazo que operan en el marco del desarrollo del espacio urbano y rural, ¿no? El análisis que aquí nosotros hicimos en términos comparativos llega hasta el 2022 porque seguramente una pregunta será, bueno, ¿por qué no lo hicieron más con más tiempo, no un periodo más largo? Y eso tiene eso tiene que ver principalmente por la limitación de los datos de la DNUE que ofrece el INEGI en ese momento. Futuras investigaciones podrían entrar en esta lógica, que sería lo ideal para poder observar, por ejemplo, en nuestros diferentes estados, para el caso mexicano, cómo se está transformando este panorama de comercios y de gastronomía en el ámbito más situado y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, termino con esta parte de que estos procesos de gentrificación, estos procesos de cambio en la oferta de productos, en la oferta de negocios que ofrecen comida, pero también que dan productos al por menor, pues es parte también de una lógica que deriva, sí, por un lado de la gentrificación, también de la renovación urbana que estamos viendo en estos momentos y sobre todo insistir en esta necesidad de pensar y analizar estas particularidades en contextos que no están marcados, por ejemplo, con características que podríamos encontrar en países ya consolidados y que no presentan estas, vamos a decir así, características o peculiaridades del contexto mexicano, pero también latinoamericana, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. No sé si me tardé más de lo debido, pero bueno, quedo atento a cualquier duda o comentario al respecto y les agradezco mucho el tiempo, y la atención. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Pues la verdad es que, bueno, siempre es poco el tiempo para temas tan interesantes como los que el día de hoy nos están presentando. En el chat no tenemos ninguna pregunta y no sé si de los compañeros que están eh, por aquí, bueno, ya llegó una pregunta en el chat. Dice Lourdes Flores, la estandarización alimentaria también se da en las áreas gentrificadas o gourmetizadas o solo se observa en zonas marginadas y a qué obedece esta dinámica. No, su micrófono, doctor. Listo. Muchas gracias. No, esa es una muy buena pregunta porque al menos en el análisis que nosotros realizamos con estas dos colonias, tuvimos como criterio específico este grado de gentrificación, es decir, asumimos que ya había este problema y entonces analizamos qué es lo que implicaba este cambio. Pero ya hablando de la estandarización, lo que vamos a encontrar que responde también a otras dinámicas que tienen un carácter a veces ideológico y cultural tiene que ver, y eso yo también lo tendría como una hipótesis, porque estoy seguro que se podría corroborar, es que esta estandarización no solamente son en espacios gentrificados, ahí se profundiza, pero en realidad en otras regiones que no cumplen con esa dinámica, puede también estar o operar esta lógica de la estandarización alimentaria, sobre todo pensando en la comida rápida, ¿no? O sea, lo que es hamburguesas, pizzas, ¿no? Esta comida, vamos a decirlo así en términos de nutrición, comida chatarra, comida rápida, que opera mucho en esta dinámica y que además opera también como una lógica cultural importante, porque desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el que México se metió,
pues mucha de esta comida fast food, ¿no? Llegó a nuestro país, pero no solamente llegó en términos de productos, sino también con una lógica de modernización. Esa es la comida de la modernidad o de los procesos de globalización, que además están presentes en una lógica global. Tú vas hasta en los países más recónditos del mundo, bueno, a excepción quizás de Corea del Norte, y encontrarás un McDonald's, un Burger King, ¿no? Un KFC, que nos muestra esta otra lógica que tiene que ver con esta dimensión cultural de por qué se vende o por qué consumimos estos productos de esta manera, no solamente por el acceso, sino también por la lógica discursiva que nos han vendido en esa idea de modernidad y de globalización. Ese sería como el acercamiento, y más bien sería invitar a que pudieran hacer o replicar este tipo de estudios, ya sea a nivel cuantitativo o cualitativo, para poder entender esta diversificación, sí, de negocios, pero una vez más de estandarización de productos y de alimentos o de oferta gastronómica, que a la mera hora también pues nos va mostrando que hay una homogenización con esos procesos, ¿no? Así es, doctor Raúl, y eso es muy importante porque aquí en este seminario vemos pues investigadores, profesores, pero también personas de muchos lados pues de la República, pero también internacionales, y creo que este fenómeno no solo está sucediendo en nuestro país, sino está sucediendo a nivel No, mundial, ¿no? Esta cuestión de la gentrificación, la turistificación de alguna manera, por así decirlo, afectado, si es una afectación, o ha impactado en varios lugares, incluso en zonas que uno pensaría que no pudieran llegar a ser, ¿no? Digo, es muy común aquí en Chiapas, por ejemplo, pensar en estos lugares como San Cristóbal de las Casas, que también ujú, tiene un proceso de tanto de turistificación como de gentrificación muy fuertes, pero también ya está sucediendo en algunos otros municipios que antes claro. se podía decir que eran mucho más tradicionales, o podías encontrar Ujú, cosas mucho más tradicionales, por así decirlo, o incluso las cocineras eran mucho más presentes, ¿no? Y creo que claro. estos procesos pues son sí, como usted lo menciona, producto también de la globalización, de este sistema alimentario moderno con el cual contamos, Ujú, pero sobre todo pues de este gran capitalismo que ha estado incidiendo en todos los países, pues y más en los países ¿cómo se llaman? Subdesarrollados, pero pues también en nosotros, ¿no? Que nos consideramos claro. países del tercer mundo, ¿no? Y creo que también sería interesante eh, entender cómo a raíz de la pandemia esto tuvo un impacto mucho mayor. Digo, ya se Sí, veía que venía, por así decirlo, avanzando de alguna manera, pero pareciera que la pandemia nos dio la oportunidad para poder ver cómo, digamos, como volcán explotó esta cuestión porque mucha gente, yo lo veo aquí en Chiapas, mucha gente de la ciudad, de las grandes ciudades, de las grandes urbes, empezaron a buscar estos lugares más pequeños, estas ciudades más exacto. pequeñas, para refugiarse Sí. de esto que llamamos en algún Ujú, momento problemas o consecuencias de la pandemia, y de alguna manera pues estos procesos como que se fueron dando, ¿no? Empezaron a haber negocios, aquí lo vemos mucho ujú, con la comida extranjera, ¿no? Y creo exacto. que, bueno, en todos lados, pero yo lo veo muy palpable y muy latente con esta cultura del K-pop, ¿no? De la cultura Ujú, coreana. Ahora sí, aquí en ciudades como Tuxtla, que yo diría, pues es una ciudad muy comercial, no es una ciudad tan histórica, por así decirlo, pero pues ya encontramos varios restaurantes de comida coreana, de comida japonesa, cuando antes habían dos o tres, ¿no? Y esto también obedece a estas, pues por así decir, los gustos que nos ha traído pues el Internet, nos han traído las redes sociales. Esto también es un proceso que viene de la mano precisamente acompañando a la gentrificación y a la turistificación. No sé si alguien más este,
Bueno, tengo otra pregunta. Dicen, ¿podrían abordar los ponentes un poco de cómo se puede vislumbrar el análisis de las tendencias del mercado en aras del desarrollo económico y qué determina mucho el ser de la industria? Doctor Raúl. Claro, a ver si puedo participar y ya después que pueda participar el chef Rodolfo. Yo creo que la tendencia, de manera desafortunada para nosotros, es por un lado que la comida saludable se va a volver un lujo. Es decir, se va a volver algo que solamente ciertas personas que tengan un nivel económico van a poder darse esa posibilidad, ¿no? Esa es una tendencia importante. La segunda es que la comida tradicional va a dejar de ser popular y se va a volver también alta cocina, ¿no? Así como cuando hablaban de esta noción de la alta cocina, a mí se me venía mucho a la mente este símil de la alta cultura con la escuela de Frankfurt, ¿no? Esta idea muy elitista, muy de esto es lo que sí vale la pena, ¿no? Y esto también implicará el preguntarnos quién va a definir qué es la comida mexicana en el futuro, ¿no? O sea, no solamente la reivindicación de las cocineras tradicionales que han tenido un auge muy importante, ya lo mencionaban con la presentación anterior en el contexto mexicano, pero también hacia dónde estas cocineras tradicionales se están yendo, ¿no? O sea, ellas están realizando estas economías populares, se mantienen para una población local o están siendo llevadas también a esta idea de enaltecimiento para después poder subir el precio y vender esos productos como algo de la alta cultura. No porque no sea alta cultura, claro, sí alta cocina, claro que tiene implicaciones nutricionales importantísimas, tradicionales, históricas y culturales, pero el tema es para quién están pensando estos alimentos, ¿no? Y eso es un elemento que creo muy, muy importante porque el hecho de cambiar a quién estamos pensando para alimentar tiene que ver con implicaciones sustanciales, porque yo lo podría resumir en esta parte, pero el capitalismo también entra por la boca, ¿no? Entonces, será fundamental tomar en cuenta estos criterios sobre hacia dónde va nuestra comida, ¿no? Sobre cómo se piensa esa alimentación y quiénes están impulsando esa alimentación. O sea, son empresas transnacionales que están impulsando el uso, por ejemplo, o el consumo de estos productos de bajo valor nutritivo, ¿no? Por un lado, y por otro, vamos a decirlo así, la exclusividad creciente de la buena alimentación como algo que solamente ciertas clases con poder adquisitivo podrán trabajar, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Y pues bueno, no sé si el estimado chef Rodolfo tenga algo que comentar en función de que la pregunta fue hacia los dos. Creo que ya no está por aquí. Creo que nos seguía por YouTube porque tenía problemas de conexión. Voy a Ok. leer este comentario de Areli López. Esta problemática se encuentra en aumento en San Andrés Cholula. Abundan comercios dirigidos a sectores con un poder económico más elevado, a diferencia de la zona de San Pedro Cholula. Y bueno, por último voy a dar paso a María Patricia Sánchez, ya para ir cerrando. ¿Quién tiene la mano levantada? Adelante, María Patricia. Gracias. Yo como el movimiento Slow Food y trabajando con sistemas alimentarios y viendo que en los sistemas alimentarios el producto está y que a veces es de más calidad su gastronomía sin necesidad de pensar en cuánto vale, veo como una forma positiva de ir logrando que ese alimento saludable no sea solo del que paga más, sino Ujú, que pueda ser de las comunidades y protegerlas, claro. y que la gente que quiera aprovechar esa ricura vaya hasta la comunidad a comerlas. Yo no sé, yo lo veo positivo, no sé, el comentario de anterior me abrió un poco los ojos a que puede volverse algo por el capitalismo y demás, como Ujú. una trampa. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estos movimientos que estamos haciendo a lo largo del mundo para evitar que esto pase realmente funcionen? Podamos hacer esa red verdadera. Ujú. El Muchas alimento bueno y de gracias. calidad no necesariamente tiene que ser caro. Ujú. Ujú. Así es, María Patricia. Totalmente de Muchas acuerdo. gracias. Así es, pues muy interesantes todos sus comentarios. Eh, Adelante, doctor Raúl.
¿Quiere No, algún pues yo nada comentario? más agradecer el espacio con estas discusiones, que justamente es lo que se busca, ¿no? O sea, debatir ideas, sobre todo pensar, imaginar otras formas de hacer y pensar estos sistemas de alimentación, agroalimentarios, ¿no? En este carácter y sobre todo también pensar que, como bien decía la compañera María Patricia, pues estos proyectos también contrahegemónicos, contracapitalistas, de pensar otras formas de la alimentación pues también implican sortear una serie de adversidades de infraestructura, ¿no? Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que podemos encontrar en esta dimensión es incluso a veces que la propia gente, ¿no? No valora estas otras formas de alimentación, por un lado, ¿no? Por este discurso de la modernidad, ¿no? Pues es que eso ya es tradición y parece ser que lo tradicional está destinado a desaparecer o que no tiene cabida en este marco de la globalización, cuando en realidad tiene mucho peso porque es parte de esta dimensión identitaria que opera en esos recursos. Y pienso, por ejemplo, en otros movimientos como la agroecología, que también entran en esta misma lógica de hacer pensar y hacer otra forma de la alimentación y de la agricultura que va de la mano directamente con esas formas de ser y hacer comida, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, Alex Humberto, ya para cerrar ahora sí. Sí, gracias. Sí, solo para agregar, por ejemplo, en la experiencia que tengo, que estoy teniendo en la práctica laboral, nosotros por medio de la universidad trabajamos con las comunidades rurales donde se puede concentrar el turismo comunitario. Entonces, de esa Ujú, manera trabajamos en pequeños proyectos para que ellos puedan irse acostumbrando, irse ligando a esa manera de poder ellos homogeneizar sus ujú. costumbres, la vida social con los turistas, no solo nacionales, porque eso es lo interesante que ya el turista nacional, tanto como el internacional, nos visitan en pequeñas comunidades, en pequeños grupos, para hacer este abordaje cultural y de saberes, integrando la cuestión gastronómica, ¿sí? Entonces, en lo particular, aquí en Tabasco, se ha estado trabajando mucho en esa situación y en base a la gentrificación sí es un problema muy latente que se reivindica en muchos países, ¿sí? Particularmente en esta área de acá no, sin embargo, en Yucatán sí, sí, pero creo que sí se está cuidando la cuestión de poder sustentar o revalidar lo que son la cultura maya en ese aspecto. Esa es mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Alexis. Pues sí, creo que este tipo de procesos y casos de alguna manera se van adaptando también a diferentes regiones de nuestro país y como lo vemos, pues suceden en muchos lugares, ¿no? Hay muchas formas de retomar el análisis y bien lo decía el doctor Raúl, desde diferentes visiones, de diferentes campos de estudio. Creo que eso también es bien importante y es algo que pues hemos visto que está sucediendo aquí en el seminario y los invitamos al próximo, la próxima sesión del seminario que la tendremos a ver, permítanme un segundo, ahorita les digo bien que es la fecha, bueno, la tengo a la mano, eh, si no recuerdo es el día 14 de mayo. Nos vemos por aquí con la cocina, cosmovisión de la gastronomía oaxaqueña como patrimonio cultural vivo y la ecogastronomía, patrimonio y paz. Son estos dos temas que tendremos en nuestra próxima sesión. Nos dio muchísimo gusto tenerlos a todos. Doctor Raúl, muchísimas gracias. Chef Roberto, muchísimas gracias. No se encuentra ya con nosotros, pero nos está siguiendo por YouTube y agradecemos la participación de cada uno de ustedes y pronto les haremos llegar su constancia a todos los que se registraron y a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por todo. Pues hemos terminado esta sesión. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y felicidades por estos espacios. Gracias, estamos para servirles.